Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, Casa de Pan, donde recibimos del Señor, de su palabra, compartimos con la familia. Somos hermanos por Jesucristo, hijos de un mismo Padre. Vamos a ir a la palabra del Señor y por supuesto no dejamos de orar por aquellos que están en necesidad. Seguimos orando por los niños del mundo, de todas las etnias, de todos los pueblos, algunas costumbres, de algunas creencias que tienen en algunos de estos hermosos, bellos y distintas regiones del mundo, pero pueblos que tienen sus particularidades y como todos, cosas bellas, cosas admirables, pero también desafortunadamente la naturaleza pecaminosa se ha filtrado. Así que oremos por los niños que sufren, los niños que están necesitados. En muchos de estos pueblos los niños no son tan importantes sino hasta que ya pasan a la mayoría de edad. Y esta ha sido una costumbre desde hace mucho tiempo, aún en la cultura occidental. Afortunadamente para nosotros hoy, por lo menos, se reconocen las leyes que los niños son importantes, pero tenemos que seguir avanzando en esto porque muchas de estas leyes quieren hacer que los niños solamente importen luego de que nacen y no desde su concepción. Entonces, oremos y pidamos al Señor, recordando que estamos apoyando a los niños en Asia, donde vamos a compartir en Navidad, una hermosa Navidad con ellos, para que conozcan a aquel niño que nació para morir, pero para morir por todos nosotros y redimirnos. Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras familias, porque sanas, porque restauras, porque nos bendices, porque nos guardas, oh Dios. Estamos tan felices precisamente porque nuestra familia puede tener esa gracia maravillosa que has derramado. Pero también, oh Dios, oramos por los niños en nuestro país que están siendo vulnerados. Oramos por los niños en otras culturas, en otras etnias que están siendo vulnerados. Oramos por aquellos que no son valorados, para que esta sociedad empiece a ser consciente, como dice tu palabra, que los niños son de Dios. Pedimos por nuestros obreros y aquella familia preciosa, esta pareja que va a visitar niños en Asia, representando a la iglesia, representando a Casa de Pan, representando a Templo Belén, para que tú les uses grandemente, Señor, para que les bendigas. Ellos parten en estos días, oh Dios, y los acompañamos, Señor, desde la distancia y por supuesto con nuestra generosidad, orando y dando para que estos niños puedan tener una Navidad hermosa. Oramos por aquellos niños que están siendo vulnerados en medio de la guerra en aquellos países. Son muchos los conflictos que hay en el mundo. No salen noticias de acuerdo al interés político mundial. Otros simplemente son ignorados. Pero tú, oh Dios, sabemos que sabes de cada niño y de cada familia necesitada. Los ponemos en tus manos, Señor. Gracias porque nos sanas, nos restauras al que está preocupado, al que está cansado, que en este momento, Señor, está clamando a ti, oh Dios, tú le das respuesta. Todo para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya acercándonos a nuestra Navidad. Vamos a empezar ya en pocos días el mes de diciembre. Sí, en Colombia ya lo que es la alborada, lo que es la fiesta, comer, estar con la familia, viajar de un lado a otro. Hay cosas muy bonitas. Desafortunadamente se pierde sentido las proporciones y algunos están interesados más en otro tipo de asuntos. Pero nosotros vamos a conservar esa Navidad. Sabemos que Jesús no nació en la fecha esta propuesta, nació en otra fecha, pero vale la pena recordar que aquel niño nació y que algo especial sucedió con todos nosotros, salvación abundante. Sin embargo, aunque hoy el tema no va a ser la Navidad precisamente, vamos a hablar de cómo en palabras bíblicas o consejos bíblicos, unos tips para saber cómo compartir mejor el testimonio. Vamos a hablar de predicación y testimonio. Creemos que la predicación de la palabra es sencillamente esbozar unas buenas ideas con unos textos bíblicos para que luego las personas entiendan lo que estamos diciendo. Pero hoy vamos a hablar de la predicación. Sí, debe tener la palabra, pero mi testimonio personal, su testimonio personal, ¿cómo debemos nosotros compartirlo? Y vamos a hacer algunos tipos de ejercicios en el futuro inmediato para este mes, pero hoy vamos a mirar la evidencia bíblica y nos vamos a remontar a la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 13 al 16. Veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Ahora bien,
¿Quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Padre, infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos planteas en ella precisamente la realidad de la vida. Nosotros somos diferentes. Las personas no van a comprender de manera natural porque nuestro pensamiento es diferente, porque creemos que hay muchas cosas que el mundo ve como normales y nosotros las vemos como pecaminosas o que destruyen y dañan precisamente a nuestras vidas y las familias. Ayúdanos a tener la paciencia suficiente y las mejores formas para compartir el Evangelio, porque este texto, esta palabra, como siempre, la necesitamos con suma urgencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es entender lo que dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar hablando de cosas bastante importantes. Por ejemplo, este pasaje nos aclara y nos habla que lo más importante es que nosotros hagamos el bien. Hacer el bien no es una opción. Hacer el bien no es algo que nosotros estamos preparando por miedo a que nos vayamos a condenar o algo así. No se trata de compensar con aquellos hechos que no están bien. Al contrario, tiene que ver con nuestra naturaleza y nuestra nueva identidad. Entonces, por eso el texto claramente dice, así las personas nos quieran hacer daño inexplicablemente porque estamos a hacer el bien, pues nosotros debemos mantener nuestra línea de hacer lo correcto. Segundo aspecto importante a entender, estamos haciendo el bien uno, pero nosotros en la identidad somos contracultura. Esto de ser contracultura es algo que no es tan agradable. Más o menos lo explico de esta manera. Todo el mundo viene de norte a sur y nosotros vamos de sur a norte. Todo el mundo viene con un vestido de un color, nosotros vamos con otro vestido. Eso nos hace notorios. Eso nos hace que estemos en una condición donde las personas tal vez hagan lo que llamamos bullying y matoneo. Por eso es que hoy el mundo habla de la cultura judeocristiana y la ven como un desastre y como una abominación. Eso genera molestia en nosotros, pero recordemos que siempre debemos hacer el bien y entender nuestra naturaleza. Somos diferentes. Y aunque eso es difícil en algún momento, también nos hace notar, pero no notar para que nos enorgullezcamos, sino al contrario, para que las personas empiecen a notar, aquí hay algo diferente, esta persona tiene algo distinto. Por eso en tu trabajo, por eso en tu cuadra, por eso en el colegio, por eso en todas partes, nosotros somos simple y sencillamente diferentes por la obra que Jesucristo ha hecho en nosotros. Y ese elemento también hace que se generen preguntas y que las personas quieran saber qué es lo que pasa. Nos ayuda pues esto a compartir y predicar con nuestro testimonio. Pero luego el pasaje dice, en lugar de estar preocupados por esas amenazas o en lugar de estar pensando en las cosas malas que nos pudieran suceder, dice que adoremos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Entonces esta es una adoración descriptiva de manera interesante. No es simplemente decir Dios es lindo, Dios es bello, Dios es grande, sino como el Señor de nuestras vidas. En otras palabras, no es sencillamente adular a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, es reconocer que Él es el que manda en nosotros. Y ese mando de Dios en nosotros, ese señorío, no es de control, manipulación y no es para precisamente dominar nuestras vidas. Al contrario, nos hace libres. Y como nos hace libres, nos trae gozo, felicidad. Y por eso hay una adoración, hay un enamoramiento de nuestro Señor. No debe haber ninguna persona con más claridad, hablando de Jesús, que refleje en su rostro con alegría quién es Él, como el cristiano que camina en los buenos pasos. Y déjeme decirle que muchos de nosotros, siendo creyentes en Jesús,
nuestro rostro no muestra el gozo, la alegría y ese brillo que deberíamos de tener. Precisamente la adoración genera un brillo, una diferencia tan distinta que las personas debieran notar en todos nosotros. Casi de inmediato tienes una semblanza y un parecer de alegría y felicidad. ¿Qué pasa? Y podemos entonces compartir de nuestro Señor. Hacer el bien uno, somos contracultura, la adoración como el brillo que nos hace resplandecer por la presencia de Jesucristo. Ahora, se genera entonces una diferencia con los demás. Nosotros somos distintos, por eso las personas, dice el texto, cuando nos pregunten por aquella razón de por qué queremos creer en Cristo, qué profesamos con nuestros labios, sencillamente responde precisamente a que somos diferentes. Generamos inquietud en las personas. Sencillamente, si mantenemos el testimonio, empezamos a ser distinguidos. Pero no es esa distinción donde le decimos a las personas, usted no sabe quién soy yo. O nuestra posición, influencia, nuestros recursos, no, es alguien externo a nosotros, el Señor Jesús, quien nos ha transformado, y evidentemente el testimonio es tan claro que las personas van a tener que decir algo, preguntar algo. En ese momento que las personas pregunten, y nos va a suceder en este diciembre por muchas razones, porque el tema se presta, porque las personas están ocupadas en cosas que son triviales a veces, pero nosotros estaremos pensando en la familia, en hacer el bien y ayudarnos unos a otros. Eso precisamente nos va a nosotros permitir en esa distinción llamar la atención para compartir el Evangelio. Ahora bien, no es solamente esto de generar inquietud. Cuando eso suceda, todos nosotros debemos de estar preparados. Lo dice la Sagrada Escritura. Muchas veces nosotros buscamos, cuando queremos compartir a otro, a alguien que sea más avesado, que tenga más conocimiento que nosotros. Y eso hace que no obedezcamos este texto. Cada cual está en un medio, una influencia donde debe compartir el Evangelio. Entonces debemos dejar que naturalmente cada creyente pueda compartir lo que ha pasado en su vida. Por eso es importante que repasemos todos los días qué está haciendo el Señor en mí, cómo era yo, ahora cómo soy, qué dice la palabra del Señor, cómo la leo, cómo medito en ella, cómo estoy concentrado en la presencia del Señor, cómo mi pensamiento diariamente está concentrado en las cosas bellas y lindas que Dios tiene. Como dice la Escritura, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, siempre pensando en todo esto. De tal manera que cuando se dé la oportunidad, nosotros estemos preparados. Muchas personas van a necesitarlo. Y no podemos esperar a decirle, espérate 2, 3 días, 4, 5, una semana, yo busco a otro o me preparo. En ese momento debemos estar. Luego el pasaje dice, con toda esta preparación, pues podemos compartir. Pero la preparación tiene una diferencia de manejo. Cuando estamos muy preparados en lo que conocemos, sabemos mucha Biblia, podemos ser buenos apologistas, o sea, podemos hablar de la fe aún a los que no son muy creyentes, pero podemos utilizar argumentos muy fuertes. Toda esta preparación de una u otra manera nos puede enaltecer. Y entonces nos ponemos en ese plano de que nosotros somos salvos, y eso es verdad, nosotros somos buenos, y eso debe ser verdad, pero no por sí mismos. De gracia recibimos, es una gracia inmerecida. Y lo que aprendimos es porque leemos la Escritura y cualquiera lo puede hacer. Entonces, en la medida que Dios nos ha transformado y tenemos un testimonio que mostrar, también cuando llegamos a las personas, no podemos pretender ofrecernos como superdotados y superiores. El superior es nuestro Cristo. Por eso nos advierte el texto bíblico, dice, háganlo con humildad y con respeto. Nosotros somos simples y sencillamente seres humanos como cualquier persona. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. No somos mejores que nadie, solo que la gracia de Dios nos ha tocado y eso hace la diferencia. Y ahí mismo podemos decirle a la persona, mira, tú también puedes ser diferente. Esa gracia de Dios está para ti. Y ante todo, el respeto. Es verdad que las personas hacen cosas diferentes a las nuestras. Es verdad que las personas piensan distinto. Algunos inclusive van a denigrar de lo que es la fe, o no creen en Dios, son escépticos,
o bueno, en fin, cualquier cantidad de forma de ver la vida distinta, sus prácticas, su manera de ver la sexualidad, su manera de ver la honradez, su manera de ver la ética, su manera de ver la espiritualidad, su manera de ver si hay un Dios o muchos dioses, bueno, en fin, cualquier cantidad de diferencias, así las personas sean distintas, ellos deben sentir que nosotros les respetamos, aunque discrepamos de lo que crean y de lo que piensan. Por eso es tan importante estar, para poder ser humildes y respetar a las personas, estar llenos de la gracia y del amor de Dios, de virtudes como la paciencia, la calma, la tranquilidad, para poder llegar de la mejor manera con palabras sazonadas con sal. Y me encanta una parte donde dice la palabra del Señor que mantengamos nuestra conciencia limpia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos va a remorder o nos va a señalar cuando algo no esté bien. Y ese es un medidor, es un indicador de cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, si nuestra conciencia nos dice que algo no está bien, debemos arreglarlo. Pero si la conciencia está tranquila, quiere decir que nosotros, y escúcheme bien esta palabra, somos consistentes. Consistencia, consistency. Qué palabra tan bella en varios idiomas, no sé en qué otro idioma cómo se dirá, pero la consistencia, lo que decimos, lo que pensamos, lo que creemos, eso vivimos. Tiene un poder increíble. Porque déjeme decirlo, hoy el mundo habla de muchas teorías, de muchas formas de justicia, de paz, de la moral, pero las personas no son consistentes. La gran pregunta es, ¿lo estamos siendo nosotros? Y llegamos ahora a la última parte. Vamos repasando. 1, hacer el bien, somos contracultura. La adoración debe estar permanentemente, nos hace brillar. Generamos inquietud en las personas porque somos distintos, somos distinguidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero en esa distinción debemos estar preparados para esbozar las ideas y compartirlas. 6, que haya humildad y respeto para que no hablemos con soberbia. La consistencia, como acabamos de decir, es importante. Y ahora tenemos en 8º lugar, tenemos algo muy importante. Un testimonio que mostrar sin discusión. Dice la palabra, entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Nosotros podemos discutir doctrina, creencias, pensamientos, ideologías, política, formas, pero en el fondo, si nosotros tenemos un testimonio que es cierto y que todo el mundo lo ve, si yo era un alcohólico, ahora no lo soy. Si yo era agresivo, violento y peleaba con todo el mundo y ahora soy manso. Si yo robaba y ahora no robo. Si yo consumía drogas, ahora no lo hago. Si yo humillaba a todas las personas, ahora estoy tranquilo. Si yo gritaba, ahora siempre tengo una blanda respuesta para todas las personas. Si yo he sido transformado y cambiado, dice la Escritura, que de una u otra manera, en la forma en que las personas se acerquen y aún quieran ver que no estamos bien o nos quieran criticar, con el paso del tiempo y mucha paciencia, nuestro testimonio se impondrá, pero no para obligarles, no de manera brusca, al contrario, sencillamente, sin utilizar refuerzo alguno, solamente lo que somos y la transformación de Dios hace que un testimonio no tenga discusión. Vuelvo y repito, lo que creamos y doctrina se discute, pero la transformación que Dios ha hecho en nosotros, ¿qué puede o cómo podría ser discutida? Si tú vives en tu barrio, en tu colegio, y sencillamente la gente reconoce lo que tú eres, no hay manera de poder opacar, de refutar semejante evidencia. Y les comparto esto. Me ha pasado varias veces, compañeros del colegio, que después de tantos años, delante de otros dicen, Isaí, usted era diferente. Claro, yo sí sabía, en fin, y empiezan a hablar. Es que usted ve la vida distinto. Y si la he mantenido durante el tiempo, el problema es que el buen testimonio cuesta mantenerlo, pero se pierde en pocos segundos. Que Dios nos ayude para ser consistentes, para tener un testimonio sin discusión, porque entonces las personas tarde o temprano tendrán que decir, aquí hay algo diferente, ayúdame, quiero escuchar el mensaje. Esta es una práctica sana que nos recomienda el apóstol Pedro.
tenemos esto para empezar a compartir el Evangelio. Vamos a estar hablando de otras formas, cómo podemos compartir a las personas, a las familias con las cuales nos vamos a reunir, nuestros amigos, allegados o los vecinos, celebrando estas fiestas navideñas para honra y gloria de Dios y bendición de muchos. Y por supuesto, una de las mejores maneras es traerles a todos a la gran presentación de David, nuestro musical de teatro. Así que consigue tu boleta y prepárate para que empecemos a disfrutar de la mejor manera con este regalo que le damos a la ciudad de Medellín. Padre Santo, gracias por cada creyente, gracias por cada persona, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque nos amas, nos has transformado, pero gracias porque tenemos todos los elementos después de habernos encontrado con tu Hijo Jesucristo para ahora caminar en comunión contigo, Señor. Encontramos todos estos elementos que nos facilitan el compartir el Evangelio. Gracias porque podemos hacer el bien. Gracias porque a pesar de ser diferentes, siendo contracultura, vamos a caminar siempre de manera recta y con convicción. Gracias porque nuestro rostro brillará por la adoración que hay en nosotros. Gracias porque las personas tendrán inquietud al ver nuestra distinción. Somos diferentes, Señor amado. Gracias porque nos podemos preparar en oración con la lectura de tu palabra. Gracias porque podemos ser humildes y respetar a las personas. Tenemos consistencia y eso sí, ayúdanos a mantener el testimonio sin discusión. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, desde aquí hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les siga acompañando como siempre y en estas fiestas que empiezan este mes de diciembre al cual casi ya llegamos, pues caminamos con el Señor haciendo lo mejor de lo mejor, llevando el Evangelio a cada persona y haciendo discípulos. Nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.